Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a recomendaros 5 libros que tienes que leer. Bueno, yo os recomiendo que los leáis. Creo que son 5 muy buenas lecturas, 5 lecturas entretenidas y diferentes. Empiezo sin más dilación con un libro que leí hace muy poco, que se titula De hormigas y dinosaurios. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es muy raro. O sea, es muy curioso la perspectiva desde la que está contada. Porque es, en vez de los monos, los que comenzaron a desarrollarse o a evolucionar, mejor dicho, son las hormigas y los dinosaurios gracias los unos a los otros. Y como eso llega hasta nuestro presente y se van desarrollando exactamente como se desarrollaron los seres humanos, y es muy curioso, incluso es divertido en muchas ocasiones y también muy revelador, porque no dejas de ver comportamientos absurdos de los humanos que, representados en seres como las hormigas, resultan risibles, pero a la vez reveladores. O sea, realmente reveladores. Es un libro que te hace pensar, aunque no quieras, quiero decir, es un libro entretenido. O sea, la base es que es muy, muy entretenido, pero sin duda deja un pozo. Te hace cavilar, aunque sea un poquito. Y yo creo que por eso debéis leer esta historia, porque es buena y va un pasito más allá. Después, en segundo lugar he puesto Pachinko, que es este libro asiático que todo el mundo leyó hace un par de años y que yo creo que deberíais leer. Independientemente de la historia, que es muy entretenida, quiero decir, hay amor, hay desamor, hay huida, hay pobreza, hay miseria, hay lealtades rotas. Es muy, podríamos decir, telenovela, porque realmente hay una lucha muy trágica de una familia por la supervivencia, básicamente. Pero yo creo que lo más interesante, o por lo menos para mí así fue de esta historia, es la historia en sí misma, la historia que revela, la historia, hablo no de la historia de la novela, sino de la historia real de Japón y Corea. Yo la desconocía por completo, es un momento de la historia del mundo que yo desconocía, y no es, o sea, es historia reciente, quiero decir, no hay justificación de ningún tipo. Y realmente me sorprendió mucho, he aprendido un montón de cosas, pero todas surgieron a raíz de esta historia. Esta historia despertó mi curiosidad y luego he leído muchas otras cosas que me resultan incomprensibles de alguna manera, pero bueno, todas las guerras lo son. La crueldad de los seres humanos a veces es impresionante, increíble inabarcable mentalmente, o sea, son cosas que realmente chocan y que resultan increíbles. Pero a mí lo que más me chocó y lo que más me sigue chocando es no saberlo. ¿Por qué esto no se sabe? ¿No? Es algo que me sigue sorprendiendo, como cosas tan recientes o relativamente tan recientes y tan desgarradoras no son del conocimiento popular de todos y cada uno. O sea, creo que es cultura general de la que hay que saber para que no se vuelva a repetir, principalmente lo de caer 2 veces o chocar 2 veces con la misma piedra. Después, en tercer lugar, la otra historia que os recomiendo vivamente es Cumbres Borrascosas. Y diréis, ¿y este libro a santo de que viene aquí? Pues porque yo quiero incluirlo porque es un clásico. Quiero incluirlo porque es buenísimo. O sea, es que es buenísimo. Es uno de mis libros favoritos de toda la existencia de los libros. Y lo es porque está escrito magníficamente bien. Es una historia impresionante, quiero decir, es una historia que atrapa. Cumbres Borrascosas es un clásico entretenido, lo cual no suele ir siempre de la mano. Y la manera en la que está contado merece tanto la pena, quiero decir, a nivel literatura aprendes tanto solo leyendo esta historia, y todo de una forma tan amena y tan trágica y desgarradora, porque no dejemos a un lado que es una historia muy tremenda, y tremenda con mayúsculas, en la que hay malos súper malos, una ambientación gótica y tremebunda que lo hace redondo. O sea, este libro es maravilloso y deberíais leerlo sin ningún género de duda. Después, el siguiente libro que os recomiendo que tenéis que leer es La Casa de los Espíritus. Vamos a ver, yo he leído bastante literatura latinoamericana, pero me doy cuenta, viendo vídeos antiguos y demás, que no hablo mucho de lo que leo de aquella parte del continente. El año pasado leí más libros latinoamericanos que yo creo nunca en mi vida. Leí libros argentinos sobre todo argentinos, y creo que debería profundizar más en esa
en esa literatura porque la aprecio muchísimo y creo que no lo transmito lo suficiente. La Casa de los Espíritus es, sin ningún género de duda, el mejor libro de Isabel Allende. Yo tampoco he leído muchos, pero bueno, es lo que dice todo el mundo. La Casa de los Espíritus es una historia familiar. Es una historia de una saga familiar. En un momento muy determinado de guerra y dictadura, sobre todo. Y de cómo eso afecta a una familia súper disfuncional, principalmente porque tienen el patriarca de la familia es un maldito, o sea, es muy, muy mala persona. Y cómo eso afecta todo el entorno y cómo el contexto cultural, el contexto de guerra afecta muchísimo a la evolución de las relaciones interfamiliares. Y es muy, muy emocionante, un libro trepidante, quiero decir, es un libro muy, muy intenso y que realmente está escrito francamente bien y que por eso está en esta lista. Después, en último lugar, como recomendación de libro que tenéis que leer, creo que es algo que deberíais hacer, está Una educación. Este libro también se sale completamente o sea, es muy distinto a los 4 anteriores. Es un libro relativamente reciente en el que la realidad supera la ficción. O sea, es de estos libros que te dejan con la boca abierta. Nos hablan en primera persona, la autora, o sea, es su vida, nos cuenta cómo se crió perdida en un pueblo de Dios sabe dónde, de la América súper profunda, súper profunda, con unas creencias religiosas impresionantemente asfixiantes que no le permitían, por ejemplo, cosas tan básicas como ir al médico. Y como toda esa locura, toda esa creencia de su padre que creía que se iba a acabar el mundo, que todo el mal estaba fuera de su comunidad, afectó a su vida y a la de sus hermanos, cómo creció en ese maldito infierno, porque de verdad que es impresionante cómo ella lo cuenta y además lo cuenta con una naturalidad como es que era su día a día en realidad. Y cómo ella consiguió salir de ahí, llegar a la universidad, o sea, es impresionante la historia en sí misma y me hace mucha gracia porque hay veces que escucho, sobre todo recordando Tan poca vida, mucha gente decía que Tan poca vida era un libro poco creíble porque era sobredramático, porque al protagonista le pasaba toda serie de desdichas increíbles. Y en comparación, si veis Una educación, o sea, las desdichas son distintas, pero realmente la realidad muchas veces supera la ficción y las cosas malas pasan y le pasan a la gente de verdad. Este libro es revelador, es muy entretenido, a la vez que muy desgarrador, pero tiene un rayito de esperanza y eso yo creo que es lo que lo hace redondo en sí mismo. Y nada, estos son los 5 libros que creo que deberíais leer, que son libros muy entretenidos, que son muy buenas historias y que creo que os pueden gustar. Y nada, cualquier libro que creáis que yo tengo que leer, me agradará muchísimo verlo en los comentarios y lo apuntaré seguro. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!